La conspiración uribista contra Cepeda, el riesgo de fraude con Tomás Gregson y la urgencia de una victoria en primera vuelta para salvar la democracia colombiana son algunos temas urgentes sobre la mesa en una Colombia en elecciones. Alma Plus TV conversa con Luis Alfonso Mena, periodista, abogado e historiador. La candidatura de Iván Cepeda y Aída Quilpué ha obtenido un respaldo impresionante. Tiene en este momento no solamente las mayorías en las encuestas, sino que en las 111 manifestaciones, grandes manifestaciones, la inmensa mayoría de ellas en plaza pública, han habido llenos totales de gente movilizada, motu propio, sin recibir prebendas, sin recibir ninguna clase de pagos, sino movilizados porque la candidatura de Iván Cepeda y Aída Quilpué, Cepeda a la presidencia y Aída Quilpué a la vicepresidencia, ha calado profundamente en el alma del pueblo colombiano, y la apuesta en este momento es ganar en primera vuelta. En primera vuelta para evitar que la extrema derecha, que tiene dos candidatos actualmente, malísimos, nefastos, Paloma Valencia, que está en connivencia con toda esta oligarquía de los fondos privados de pensiones, en alianza con los magistrados del Consejo de Estado, porque la oligarquía conserva casi todos los mandos en las cortes, la mayoría actualmente en el Congreso, en órganos de control, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los han puesto a funcionar contra el gobierno y contra Iván Cepeda. Entonces, y tiene otro, esa señora Valencia, Paloma Valencia, pues es una de las candidatas del uribismo a la extrema derecha. El otro es Abelardo de la Espriella, un personaje nefasto, le dicen el abogado de la mafia, personaje sin preparación, que está explotando los más bajos instintos de la gente. Incluso acaba de meterse en un escándalo que le puede costar gran parte de la campaña electoral al hacer acoso público, acoso sexual sobre una periodista al aire en un programa. Y en este sentido, esos candidatos de la extrema derecha, si hay segunda vuelta, cualquiera de ellos que salga elegido recibirá el apoyo del otro. Y allí se presenta un riesgo, parecido al de Chile. Claro que entre Petro y Boric, pues hay mucha diferencia, porque el presidente Petro sí tiene un respaldo masivo, más del 50% de la población, según las encuestas, lo favorecen, a donde va a inaugurar cantidades de obras en los últimos días, lo vitorean, lo reciben con gratitud. Es decir, hay otro ambiente difícil que se presente lo de Chile, en donde hay dos candidatos de la extrema derecha, y aunque en primera vuelta ganó la candidata de la izquierda, en la segunda ganó el peor, el pinochetista, que ahora está liberando a los asesinos de Víctor Jara, etcétera. En Colombia no se quiere correr ese riesgo con alguno de estos dos candidatos que llega a segunda vuelta, y por eso la consigna es ganar en primera vuelta, y para ello se ha configurado una gran alianza más allá del pacto histórico, que tuvo una extraordinaria votación. En las pasadas elecciones eligió 25 senadores y 42 representantes a la Cámara, y en consecuencia, pero además de eso, pues se ha configurado una gran alianza amplia con sectores liberales del Partido Verde, de las comunidades afro, de las comunidades campesinas, de las organizaciones sociales, de multiplicidad de partidos. Ayer hubo un gran encuentro con sectores progresistas del Partido Liberal, y toda esa conjunción, con toda esa conjunción de fuerzas, se aspira a ganar el 31 de mayo en primera vuelta. Mire, si algo está planteando la derecha, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, es frenar el incremento salarial. Por el lado del incremento salarial están derrotados. Eso ha sido un golpe para la derecha. Tanto así que tuvieron que salir a acomodarse, y aunque se opusieron al incremento del 23,7% que decretó el gobierno del presidente Petro, se opusieron, dijeron que eso iba a acabar con el país. No ha ocurrido, no se ha disparado la inflación sigue estable, el desempleo bajó, está en 8,8%, y lo recibió el presidente Petro en más del 13%, el dólar está estabilizado, bajó, pero la oligarquía cuando ganó Petro decía que iba a llegar a 10.000 pesos, está en 3.600 pesos cada dólar, el costo de la vida está controlado, el crecimiento de la economía puede llegar al 3% este año, de modo que es física mentira todo lo que han dicho en relación
con la economía. Si algo ha sido exitoso en el gobierno del presidente Gustavo Petro, es su política macroeconómica. Ahí le entregué cifras y datos. 2 millones de pesos mensuales es el salario mínimo de los trabajadores en Colombia. Jamás en la historia de este país los trabajadores habían tenido una asignación salarial tan alta. Y eso ha incidido en que la gente haya incrementado su capacidad de alimentación, su nivel de vida. Un señor de Fedegan, que dirige pues, la Federación de Ganaderos de Colombia, un pulpo oligárquico uribista, tuvo que reconocer en estos días que gracias al incremento salarial decretado a toda costa, porque se lo quiso tumbar también el Consejo de Estado, es más, lo suspendieron y el gobierno se mantuvo en ese salario. Todavía esa pelea está también en el Consejo de Estado, porque aquí ha habido una guerra jurídica, un lawfare desde el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y los demás organismos judiciales y de control de este país. Y ese señor reconocía que gracias al salario vital, que así se denomina ahora, es una nueva consideración, un nuevo concepto, no mínimo sino vital, decretado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, la gente está pudiendo comer más pollo, más carne de res, más huevos y ha subido ostensiblemente el nivel de alimentación del pueblo colombiano. De modo que por ese lado están derrotados los candidatos de la derecha. El nivel de vida del pueblo colombiano ha subido, el gobierno ha bajado en más de 2 millones de personas, el nivel de la pobreza absoluta. Contra viento y marea ha entregado a 3 millones de viejitas y viejitas en situación de pobreza una asignación mensual, un bono pensional de 230 mil pesos mensuales, que se aspira que con la reforma pensional que tiene engavetada en desarrollo de la lawfare, la Corte Constitucional, por demanda de la señora Paloma Valencia, candidata del uribismo, una de las dos candidatas del uribismo, se aspira que si es desengavetada por la Corte Constitucional, cuyos 9 magistrados, la mayoría son aporofóbicos, odiadores de los pobres, pues esos viejitos y viejitas tendrán esa asignación de por vida hasta el final de sus días, porque son gente muy pobre de más de 65 años. De modo que todas esas políticas sociales, más muchas otras, como por ejemplo que se crearon casi 400,000 nuevos cupos para estudiantes universitarios, se estableció la matrícula cero en los pregrados. El gobierno ha entregado una cifra récord en materia de tierra para los campesinos, 700,000 hectáreas. Iván Cepeda, entre los anuncios que ha hecho, ha dicho que va a entregar 1 millón de hectáreas más. De modo que en materia de obras, de reformas sociales, a pesar del sabotaje, es mucho lo que tiene el gobierno para mostrar. Y por eso el nivel creciente de popularidad de Petro a menos de 3 meses de terminar su mandato, y esa popularidad se refleja también en la popularidad de Iván Cepeda, que además ofrece que ya no serán 3 millones de viejitos y viejitas los que recibirán el bono pensional de 230,000 pesos mensuales, sino 5 millones de ellos más. Créditos que va a haber para 200,000 familias pobres, microcréditos para microempresas a bajos intereses, una política de comprar la producción campesina para sin intermediarios, para que los campesinos que no tienen cómo movilizar su producción desde lejanos territorios puedan ser beneficiados por el Estado, y esa alimentación hacerla llegar a las comunidades más pobres a precios muy baratos, incluso donando esa alimentación para los más empobrecidos. De modo que hay una gran relación entre las políticas desarrolladas por el gobierno del presidente Gustavo Petro y las que va a seguir desarrollando Iván Cepeda, Castro y Aida Quilco. En cuanto a lo de la violencia, pues aquí no hay guerrillas ya. Eso ya, ese mito esa narrativa hay que desmitificarla. Aquí lo que hay es bandas criminales de narcoterroristas. Eso es lo que han estado haciendo. Por ejemplo, el departamento del Cauca, donde cometieron una masacre espantosa en la que asesinaron a 21 personas y dejaron una gran cantidad de heridos. Aquí en Cali también han hecho múltiples atentados terroristas con varias víctimas, pero el pueblo no se ha arredrado. El año pasado, el día anterior a la visita del presidente Gustavo Petro, el 11 de junio, hicieron una cantidad de atentados miserables, grupos y bandas narcoterroristas que son funcionales a la derecha, a la extrema derecha, y el pueblo no se arredró y llenó la plaza
principal de la ciudad de Cali. Y ahora en los atentados que hubo cerca de Timbío, en el Cauca, en la carretera panamericana, pues eso, ¿cómo lo ha enfrentado el gobierno del presidente Petro? Pues enfrentando a esos grupos narcoparamilitares, pero también entregando obras. Ayer entregó un hospital, entregó insumos, entregó toda la instrumentalización para el hospital y el pueblo en Timbío, en cuyos alrededores se cometió esa masacre, le despidió al presidente Petro con amor, porque hay que decirlo así. De modo que esa es la situación, esa es la situación. A los violentos, a los nefastos grupos narcoparamilitares, pues el gobierno responde con obras, responde también enfrentándolos, sin que se deje de lado la posibilidad de la paz. Iván Cepeda, antier, en un discurso muy importante, también en Carmen de Bolívar, que es una zona de conflicto en la costa norte de nuestro país, anunció que él no se arrepiente de luchar por la paz, de trabajar por la paz, porque aquí la ultraderecha quiere criminalizar a los luchadores por la paz. Y José P., vamos a continuar, pero eso sí, los grupos criminales que ataquen y asesinen a los líderes sociales y al pueblo, no, con ellos no tendremos diálogo de paz. Es un lugar común decir que la prensa hegemónica, la prensa llamada tradicional, la prensa de las élites, hace parte de todo el entramado, como lo dijo en la década de los 70 Luis Althusser en Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Los medios de comunicación del establecimiento hegemónicos son aparatos ideológicos, esos son, y están en función de los intereses de la oligarquía. Y además en Colombia los grandes medios de comunicación, todos y cada uno de ellos pertenecen a uno de los 4, 5, 6 grupos pulpos económicos oligopólicos de este país. El periódico El Tiempo y todo su ecosistema mediático pertenece al principal grupo económico de este país, que es el de Luis Carlos Sarmiento Angulo y el grupo financiero Aval. Y el grupo del Espectador con todo su ecosistema mediático pertenece a otro pulpo económico industrial, que es el de las familias Santo Domingo, y el otro pulpo económico, que es el de Prisa Internacional Español, es el dueño de Caracol Radio y su ecosistema mediático, y Caracol Televisión pertenece también a otro pulpo económico, igual el de los Santo Domingo, y otro monopolio comunicacional corporativo, que es RCN Radio y Televisión, pertenece a otro gran pulpo burgués, oligárquico, que es el del grupo Ardila Lule. El grupo de Semana pertenece a otro grupo de sionistas, los Gilinski, en el grupo Semana y su entorno mediático. De modo que ahí puede ver usted quiénes son los dueños de los medios de comunicación, a qué intereses obedecen, y ya se dará cuenta de toda la ofensiva diaria de mentira, de fake news, de manipulación, de odio contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero como si se necesitara algo para completar este panorama, pues se ha descubierto la llamada operación o estrategia Júpiter, que involucra a otro medio de las élites, que es la Silla Vacía, que es un medio que funge, se las da independiente, pero que hace parte de todo el entramado para generar 3 objetivos de esa operación Júpiter, que es un entronque de un exfuncionario de Álvaro Uribe, señor Jaime Bermúdez, un estratega de comunicación que ha estado en contacto con los grupos empresariales en las principales capitales de departamento para, bajo la mampara, la ardid, ¿no?, de talleres de organización electoral y pedagogía electoral. Lo que han hecho es generar una operación orientada a crear odio, a crear incertidumbre, a que la gente salga, según dicen ellos, indignada a votar contra el pacto histórico, contra Iván Cepeda y contra el presidente Petro. Ese es el objetivo. Operación Júpiter se llama. Y para completar todo este entramado en el que participan los medios, ya le hablaba de un medio allí, se llama La Silla Vacía. Para completar, pues recibimos desde el exterior el injerencismo del dictador Noboa del Ecuador,
que incrementa los aranceles de un momento a otro sin ninguna justificación hasta el 100%, después de 2 encuentros con Álvaro Uribe, quien es el jefe de la campaña de Paloma Valencia. Paloma Valencia dice, Uribe es mi papá, y el otro señor Abelardo de la Espriella dice, Uribe es mi mentor. Entonces tiene 2 candidatos porque cree que con cara gana él y con sello pierden los otros. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay una injerencia desde el exterior. Después de la reunión de Petro el 3 de febrero con Trump, se creyó que se iba a evitar el injerencismo gringo, pues no, lo está haciendo y eso lo advertimos desde el principio a través de Noboa, que ha hecho bombardeos en la zona limítrofe. Todo el mundo sabe que Noboa tiene unas empresas desde las que se transporta cocaína, pero al imperio no le interesa, porque a Trump no le interesa atacar el narcotráfico. Esa es la narrativa para desarrollar lo que él quiere, que es desestabilizar los 3 grandes países geográfica y política y poblacionalmente del continente que están gobernados por el progresismo, que son México, Colombia y Brasil. Y en consecuencia, entonces, para guardar las apariencias, después del diálogo con Petro, que lo neutralizó, entonces ahora hace el intervencionismo a través de Noboa, con una cantidad de infundios difundidos sin ningún rigor y sin ninguna contrastación por parte de la prensa de este país. Pero además de eso, imagine usted la serie de circunstancias. En Honduras están utilizando a un nefasto criminal como Juan Orlando Hernández, narcotraficante que fue presidente de Honduras durante 2 periodos y que fue extraditado a Estados Unidos, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión y fue liberado de manera increíble, macondiana, ¿no? Absolutamente increíble por Donald Trump, que es que combate el narcotráfico y libera a semejante narco. Y se le han detectado, se le han descubierto 37 audios en los que lo más bajito que dice es que necesita plata para un canal que van a crear con Trump para conspirar contra Colombia, México y Brasil, contra Petro y contra Claudia Sheinbaum y de Contera contra Cepeda. Van a crear una matriz mediática de pero lo más grave es que habla de que si es necesario cometer crímenes y homicidios, hay que cometerlos porque hay que parar el comunismo, dice ese personaje. En alianza con Nasri Asfura, el dictador que impuso Trump en Honduras, con Javier Milei, que les entrega $350,000 mientras su pueblo está aguantando hambre, y en connivencia también con Marco Rubio y con el imperio. De modo que esas son las amenazas que se ciernen sobre nuestro país y sobre las cuales estamos muy alertas en Colombia. El presidente Gustavo Petro ha denunciado de manera insistente y por eso lo quieren amordazar. También un tribunal de Cundinamarca, el departamento donde está situada la capital de la República, ordenó censurar al presidente. La persecución aquí contra el presidente es brutal. Es decir, aquí vamos a elegir un candidato, Iván Cepeda, con Aida Quilpué, vicepresidenta, a pesar de toda esta persecución, de todo este bloqueo, porque todo el aparato mediático, jurídico, institucional de las altas cortes, de las mayorías de la oligarquía en el Congreso, del Consejo Nacional Electoral, de los llamados órganos de control, Procuraduría, Contraloría, de la Fiscalía, todos a una contra el gobierno. A pesar de eso, Petro ha mostrado su talante de líder, no solamente de Estado, sino político, y está saliendo adelante. Hoy le están adelantando un proceso que es que para quitarle la investidura de senador cuando hace años dejó de ser senador. ¿Cómo le parece la persecución? Pero es para deslegitimarlo. También en el Consejo de Estado, que es un órgano judicial. Yo aclaro siempre esto porque la gente oye Consejo de Estado, suena como a gobierno, no, es un órgano judicial que resuelve las diferencias entre particulares y el Estado. De modo que en nuestro país siempre existe el riesgo del fraude. En las elecciones de hace 4 años se le robaron al pacto histórico más de 600,000 votos y eso que no se pudieron recuperar muchos más y eso significó 4 curules en el Senado. En estas elecciones del 8 de marzo de este año le robaron más de 100,000 votos y con esos votos
se logró recuperar 3 curules para la Cámara de Representantes. De modo que para estas elecciones hay una gran alerta, porque el presidente ha sido insistente y por eso lo quieren censurar, lo quieren amordazar. Ha sido insistente en que la Registraduría Nacional del Estado Civil, que trabaja de consumo con el Consejo Nacional Electoral y es el órgano que escruta, no ha querido atender, y está en manos del uribismo, tanto el Consejo Nacional Electoral como la registraduría están en manos del uribismo, así que ya entenderá cuál es la imparcialidad aquí, que no existe. Y no han querido desde el año 2018, cuando un órgano judicial dijo que tenían que contratar un software, o sea, un contador digital de la votación por el Estado, no han querido atender eso y el software de las elecciones sigue en manos de una entidad privada que se llama Thomas Gredanson, que además para completar el cuadro de preocupaciones tiene entre sus operadores a la misma empresa que en Honduras se prestó para el fraude que llevó a la presidencia a Narrias Fura y le quitó la presidencia a quien realmente había ganado, que era Salvador Nasralla. Salvador Nasralla fue quien ganó en Honduras. Le ganó incluso a Mitzi Moncada, la candidata del partido de José Manuel Zelaya y Xiomara Castro. Pero a ninguno de los dos eran del gusto de Trump, el tirano que está en la Casa Blanca, y trampió y extorsionó al pueblo hondureño diciendo que no les iba a facilitar el regreso de las remesas, porque en Honduras hay muchos migrantes hondureños si no votaban por el que él quería. E impuso a Nasri Asfura a través de Juan Orlando Hernández el Narco, que dice que él va a ser el nuevo presidente, ni siquiera Asfura, sino que él tiene que ser el nuevo presidente y que para eso necesita acabar con el comunismo y acabar judicialmente también con Zelaya y con Xiomara Castro. Y esa empresa que se prestó allá para ese fraude, que se echaron un mes contando los votos de una población de 6 millones de habitantes, hace parte de Thomas Gredanson acá en Colombia. De modo que el presidente ha denunciado de manera reiterada las amenazas de fraude, al mismo tiempo el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, que son los partidos que acompañan al Pacto Histórico apoyando la candidatura de Iván Cepeda y Aquilcue, están creando una gran red de miles y miles de abogados, además de miles y miles y miles de testigos electorales para defender el voto el próximo 31 de mayo.